Bueno, origen de la escritura cuneiforme. A diferencia de otros sistemas de escritura, sobre todo el egipcio, que no sabemos cómo se originó, en el caso de Mesopotamia somos más afortunados. Sabemos todas las fases que llevaron o que desembocaron en la aparición de los primeros textos cuneiformes. Y hoy en día sabemos que estos primeros textos cuneiformes de Uruk, que aparecen en el 3200, es el ápice de un largo proceso de perfeccionamiento en las técnicas administrativas y también en un proceso de abstracción de los números. Y por eso, tal como también ha dicho antes el compañero, pues es muy clara, como verán ahora al ver este proceso de formación de la escritura cuneiforme, que la escritura cuneiforme, la primera escritura de la humanidad, apareció con fines económicos. Hay una primera fase que sería entre el 8000 y el 3500 aproximadamente antes de Cristo, en que debido al proceso de neolitización y a la necesidad de contabilizar pues lo que se tenía en los almacenes, se utilizaban unas fichas que se utiliza el nombre inglés de tokens, ¿no?, que podríamos traducir como fichas, y estas fichas sabemos que significaba cada una cantidad determinada de un producto. Lo que no sabemos es esa cantidad cuál era. Es decir, por ejemplo, estas triangulares eran recipientes probablemente de aceite, pero no sabemos cuál era la capacidad de esos recipientes. Estas circulares de grano, pero no sabemos qué cantidad de grano. Y estas fichas se almacenaban probablemente en unos sacos de piel, que por ser la piel un material perecedero no se nos ha conservado. Y en el 3500 se iniciaría la segunda fase, que iría más o menos hasta el 3400, donde estos tokens se almacenan en unas bulae, ¿no?, unas pelotas de arcilla, que llevan, como pueden ver, las impresiones de los mismos tokens, estos, ¿no?, en la parte externa. Y también llevan impresiones de sello, porque es ahora en el 3500 cuando aparece por primera vez el sello cilindro, que digamos lo hacían rodar sobre la arcilla cuando estaba húmeda, dejando la impresión de lo que es la iconografía del sello y por tanto del poseedor o del responsable de estos productos, ¿no?, que simbolizaban estos tokens. Y entonces, en el caso que se tenía que contar o de verificar lo que había, por ejemplo, en un almacén, pues se rompía esta bula y entonces se sacaba los tokens, ¿no? Lo que pasa que, claro, se dieron cuenta rápidamente que, claro, si ya imprimimos fuera los tokens que hay dentro, pues no hace falta tener los tokens en el interior de la bula, es decir, los podemos eliminar. Es decir, es un proceso de abstracción, ¿no? Y entonces entraría en la tercera etapa, en que al eliminar los tokens del interior, pues ya no hace falta que sea oval, lo aplanamos y ya aparece la tablilla, y con los tokens fuera, ¿no?, es decir, los redondos que hemos visto antes y también estos triangulares. Y ya hasta este momento el ser humano ha estado, lo que dicen perdonen si hay alguien de ciencias que me corrija, porque yo soy de letras, lo que dicen la contabilidad concreta, es decir, que el número y lo contado está junto. Es decir, si hasta este momento el ser humano quería decir, vamos a decir, 2 jarrones de aceite, tenía que grabar 1 y 2. Si quería decir 3, 1, 2, 3. Y si quería decir 4, 1, 2, 3, 4. Aún no había llegado a, digamos, disociar lo que es el número y lo que es contado. Y esto se va a producir en la siguiente fase, en la cuarta, es decir, en torno al 3200, perdón, aquí está equivocado, es 3300, 3200 la fecha, en que tenemos lo que llamamos tablillas numéricas, en que solo tenemos números. Este es el 600, que es 60 multiplicado por 10, es decir, el circular quiere decir 10, aquí tendríamos de 60, y después estos que son los circulares de 10, y después las unidades. Y después ya las numérico-ideográficas, en que aparece ya disociado lo que se cuenta el número y lo contado, que lo tenemos aquí, ¿no?, que tenemos 33
recipientes, ¿no? Y aquí pues también tenemos las improntas de los sellos, ¿no? Y esto es muy importante, es decir, aquí el ser humano ha hecho, aunque no seamos conscientes, un gran avance al separar, pues eso, ¿no? Hasta ese momento había contado de forma concreta, es decir, si tenía que decir 33 recipientes, pues 33 veces tenía que repetir el recipiente. Ahora no, ahora separa el número de lo que es lo contado. Y ya la quinta fase, pues ya es los textos, ya del 3200, que les hemos denominado protocuneiformes. ¿Y por qué le hemos denominado protocuneiformes y no cuneiformes? Porque aún los trazos de las cuñas, ¿no?, de cada uno de estos que veíamos, o aquí, no son del todo rectilíneos. Por ejemplo, no sé si se puede ver, pero aquí es un poco curvo, aquí. Es decir, que aún intenta pintar, ¿no?, dibujar, que es todo ya lo contrario que va a ocurrir a partir ya del 3000, que ya son siempre los trazos rectilíneos, ¿no?, que ya son, aquí ya se habla siempre pues de tablillas cuneiformes. Por eso estas primeras tablillas de la humanidad, estas con la primera escritura, del 3200 hasta el 3000, se llaman textos protocuneiformes, ¿no?, porque aún los trazos en muchos signos pues no son totalmente rectilíneos, ¿no? Es decir, a veces intenta como dibujar, ¿no?, el pictograma, es decir, el objeto de la realidad que intenta representar ese signo. Bueno, ahora entraría un poco a explicar cómo era la sociedad en la que apareció pues la primera escritura de la humanidad. Como saben, estos primeros textos los tenemos en Uruk, y esta es una vista del Tel de Uruk, y como saben, Uruk fue excavada por los alemanes. Aquí tienen el equipo de excavación. Y iniciaron la excavación en 1912 y prácticamente hasta la actualidad han estado excavando, simplemente cuando con las dos guerras del Golfo pues no han podido excavar y han interrumpido. Y bueno, es interesante resaltar este señor que está aquí, que aunque no lo conozcamos, pues Adam Falkenstein, que es el padre de la sumerología moderna, que fue profesor en Heidelberg. Por eso Heidelberg es donde fui a estudiar, porque es un centro de primera línea mundial en cuanto a la sumerología, porque estuvo él de profesor, y tenía aquí 20 años apenas, aún no había acabado la tesis doctoral, pero ya apuntaba a altas hazañas, ¿no? Como digo, a convertirse en el padre de la sumerología moderna. Los alemanes excavaron, el Tel no está completamente excavado, se centraron sobre todo en lo que denominamos el Eanna. ¿Y esto qué es? Pues es el recinto sagrado de la diosa Inanna, que era la diosa principal de esta ciudad. Es decir, cada ciudad tenía, aunque había un politeísmo, pero tenía una divinidad principal, la que veneraban más, y en el caso de Uruk era la diosa Inanna. Ahí encontraron diferentes grandes edificios, porque se ha discutido mucho si eran templos, si eran palacios. Templos debían de haber, pero bueno, arqueológicamente es difícil diferenciarlos. Y donde encontraron más textos es en esta zona, que lo denominaron lo que era el edificio rojo. El total de los textos que han encontrado los alemanes son unos 5.000 textos. El problema de estos textos, que están datados en el 3200, 3100, es que se utilizaron como material de construcción. Es decir, a finales del cuarto milenio se hizo una gran construcción. Estos edificios que ven aquí los construyeron o los reconstruyeron y utilizaron tablillas como material de construcción. Igual que en nuestras catedrales se utilizaron inscripciones latinas, pues ellos utilizaron tablillas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas tablillas, que las estamos datando en el 3200, por el estrato en el que ha aparecido, en realidad fueron redactadas mucho antes, ¿no? Es decir, que es un terminus antequem, ¿no? Estos 5.000 textos que hallaron los alemanes, pues los he dividido en 4 grupos. Textos administrativos, que son la gran mayoría, dado que, como ya he dicho, la escritura aparece con fines económicos. Pero es muy interesante que tenemos textos escolásticos, es decir, de los escribas, de las personas que querían aprender a escribir. Es decir, que ya tenían pues escuelas, por así decirlo.
Tenemos también listas lexicales, que son las primeras enciclopedias de la humanidad, que recogen o intentan clasificar todas las realidades que existen, es decir, animales, plantas, cerámicas, es decir, podemos decir que son las primeras enciclopedias de la humanidad. Y después probablemente el primer texto literario de la humanidad, pero que, como verán, cuando se lo enseñe, está en proceso de desciframiento, es un texto complejo. Esto, bueno, un ejemplo de texto administrativo o texto económico. Esto, ejemplo de textos escolásticos. Los textos escolásticos, en toda la historia del cuneiforme, es decir, los textos que hacían los aprendices, que aprendían a escribir, suelen ser circulares. Si ven un texto circular en un museo, pueden decir con un 99% de posibilidades, sin margen de error, de que se trata de un texto que ha hecho alguien que está aprendiendo a escribir. Por ejemplo, aquí está practicando un signo, que es el signo ti, ¿no? Lo está repitiendo, pum, 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 ¿no? Ejemplo de listas lexicales, de estas primeras enciclopedias de la humanidad. Bueno, no se ve muy bien, por desgracia. Esta es la lista de profesiones, ¿no? Que clasifican, empiezan con el cargo más alto y van disminuyendo hasta el último, ¿no? Y esto es muy importante porque, como verán después, cuando hablemos de la estructura social que había en Uruk, en esta ciudad donde aparece la escritura, pues esta lista nos da mucha información, pues, de cómo eran los diferentes niveles dentro de la sociedad, cómo estaba estructurada la sociedad. Otro texto, este es el de recipientes y objetos, que, bueno, por desgracia no se ve, pero bueno, empieza con un signo que, si lo vieran, pues es claramente representa una cerámica. Entonces, bueno, aparecen pues diferentes cerámicas. Esta es lista de árboles y objetos de madera. Esta se ve mejor. Perdonen que las otras no se vean bien. Y bueno, por ejemplo, aquí sí que lo ven. Es muy fácil reconocer una lista lexical porque siempre tiene este signo, que es el 1. No sé si ven esta cuña aquí. Esto es el 1. No sabemos por qué lo ponían siempre en cada uno de los, vamos a llamar, de los cajones dentro de una columna, y después el objeto de madera o el árbol, ¿no? En este caso. Y después del 1 sigue este signo como un rectangulito, que este es el signo gish en sumerio, que quiere decir madera, que era determinativo, utilizado para todos los objetos de madera o para todos los árboles, ¿no? Entonces, ya digo, si ven una gran lista, un gran texto de este periodo con que el 1 se va repitiendo, pueden decir, sin margen de equivocación, esto es una lista lexicada. Bueno, este es uno de los ejemplos, porque se han encontrado muchas. Como ven, esta está rota, pero como tenemos muchos ejemplares, pues se ha podido reconstruir la parte que faltaba, ¿no? Hasta tener cómo sería todo el texto. Estas listas lexicales se utilizaban en la escuela para aprender a ser, para ser escriba, y era una forma, pues, de practicar. De ellos copiaban, pues igual que cuando alguien empieza a escribir, que copia nombres, pues copiaban, pues, estas listas, ¿no? Y así practicaban lo que es el arte de la escritura cuneiforme. Tenemos también listas de ciudades, que este es muy importante porque se ha utilizado, como veremos más adelante, para que se cree que en esta época ya había una liga de ciudades, algo parecido como tuvieron los atenienses, la liga de Delos. Es decir, ya pueden pensar 2500 años antes, ¿no? Y este es el probable texto literario. Este, por desgracia, tampoco se ve muy bien, pero si se fijan, no es una lista porque tiene más números. No tiene uno solo como todos los otros, sino que tiene, por ejemplo, aquí 4, ¿no? Y empieza diciendo que es, bueno, esto es como la denominamos, utilizamos el término inglés, ¿no? Que sería lista de tributos, para que vean que los problemas que tiene el Estado español a la hora de recaudar ya existía a finales del cuarto milenio, ¿no? Y empieza con tributos, y entonces se elenca los tributos que hay que pagar. Y es curioso porque hasta llegar hasta aquí, es decir, las dos líneas dicen tributos, ¿no? Y después empieza un elenco que llega hasta aquí y después se vuelve a repetir el elenco. Y sabemos, y esto llega hasta
más o menos, sí, hasta aquí llega. Y después sigue una parte que no sabemos lo que quiere decir. No sabemos lo que quiere decir. Pero sabemos que en los textos literarios que se recitaban es normal que se repitan partes, ¿no? Y el hecho, esto es lo que ha llevado a los especialistas, que el hecho de que no es una lista lexical, porque tendría que tener solo el número 1, y el hecho de que no todas las partes, por ejemplo, esto no se repite, las dos primeras líneas, pero todo esto se vuelve a repetir otra vez aquí, hasta aquí, pues ha llevado a que esto sea, o lo consideren un texto literario. El problema es que está en fase de desciframiento, aún no sabemos todo esto qué es lo que significa, ¿no? Este es el problema. Y esto es lo que les decía al empezar la conferencia, que es una de las, digamos, es una de las épocas de lo que es del Próximo Oriente Antiguo que menos conocemos, ¿no? Porque estamos en los albores, y como siempre ocurre, las fases más antiguas son menos conocidas que las más recientes. En cuanto a la economía, sabemos que, como cualquier otra comunidad, digamos, preindustrial, las bases económicas eran la agricultura y la ganadería. En la agricultura, sobre todo, como en toda Mesopotamia, voy a decir, el cultivo principal era el de la cebada, porque era el que también se utilizaba, vamos a decir, como salario para pagar a los trabajadores a finales de mes. No había moneda, sino lo que se utilizaba era una cantidad de cebada que se utilizaba, ya digo, para pagar a los trabajadores. Pero en Uruk, y es algo que va a durar a lo largo de toda su historia, era sobre todo, más que la agricultura, la ganadería. Y bueno, les he puesto aquí un friso del templo de Ninhursag, que es de Eridu, no es de Uruk, pero bueno, es interesante porque más o menos es de la misma época, 3300, y aparecen unas personas pues haciendo leche a partir de las vacas. Pero sobre todo, más que el ganado mayor, lo que va a jugar un gran papel es el ganado menor, las ovejas, los terneros, por la leche y por la lana. Y este texto que ven aquí es muy importante porque también nos habla de impuestos. Es decir, que ven que nosotros no, los problemas que tenemos ya los tenían ellos antes. Y es curioso que este texto, que no llegamos a entender en su totalidad tampoco, es decir, es claro que aparecen unos números y aquí hay unas hembras, ovejas, estos serían terneros, y estos los añales, es decir, los que han nacido en el año. Y esto sería el nombre del pastor, y aquí tenemos los totales. Por estos totales sabemos que hay 55, entonces aquí si tenemos 10, 20, 25, nos faltan 30. Es decir, tenemos aquí 30 ovejas y 25 terneros. Y aquí la cantidad aparece de la cantidad de mantequilla que ha de pagar este pastor al Estado, en este caso al templo de Leana, de Inanna. Y es curioso que es 1,5, es un recipiente, esto es un recipiente, un kisim, que se llama en sumerio, 1,5. Y por otros textos sabemos que la cantidad que tenía que pagar anualmente es proporcional al número de ovejas. En este caso son 30 y siempre es por cada 20 ovejas hay que pagar un recipiente kisim. El problema que tenemos es que no sabemos la capacidad de este kisim, pero tenía que ser bastante grande porque esto es de un año, tal como se indica aquí, que este es el signo para año, ¿no? Y estos son los animales jóvenes que han nacido en ese año, ¿no? Que aquí aparecen 10 añales, y aquí si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 10. Pues este texto muestra un poco, pues ya digo, que cada año cada pastor tenía que contar los animales que tenía, cuántos adultos, cuántos jóvenes, y tenía que hacer un pago, en este caso al templo, pues en proporción a las hembras que tenía, ¿no? Si tenía, ya digo, cada 20 un recipiente kisim, ¿no? Y también es curioso que la proporción de jóvenes también es siempre 1/3 de las hembras, ¿no? Es decir, que si tenemos 30, pues aquí es 10, ¿no? Y siempre coincide, suele ser los animales jóvenes que nacían al año, era siempre, o solía ser casi siempre 1/3.
Como ven, este texto que parece muy aburrido o poco importante, es que como un recibo de los que tenemos en casa, la gran información que se puede extraer.